¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Espero que estén bien, espero que estén teniendo una bonita Semana Santa. El día de hoy es el día jueves, bueno, dependiendo de qué día esté sintonizando este video. Quiero simplemente aprovechar el tiempo acá y dejar una enseñanza que creo que es muy, pero muy importante para nosotros los católicos. Y tiene que ver con la Eucaristía. Hoy jueves, jueves santo, nuestro Señor Jesucristo instaló lo que nosotros conocemos como el sacramento de la Eucaristía. Nosotros como católicos verdaderamente creemos que Cristo se hace presente plenamente en estos elementos, tanto en el pan como en el vino. Podemos entonces nosotros recibir a Cristo mismo en cuanto a su persona, en cuanto a su alma, cuerpo, sangre y divinidad. Todo esto nosotros lo podemos recibir y esto de verdad para nosotros como católicos es una enorme bendición porque podemos tener esa intimidad con Cristo tal cual como Él desea que la tengamos. Recuerden, en más de una ocasión Jesucristo dijo: fuera de mí o lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. En otras palabras, Jesucristo es aquel que nos nutre. Jesucristo es aquel que nos da la vida. Alejados de Él, fuera de Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos darnos vida espiritual a nosotros mismos. Nosotros lejos de Cristo, literalmente no podemos hacer nada. Somos simples mortales que nos encontramos de paso y bueno, sin Cristo estamos también sin esperanza. Por eso, mis hermanos, el tema de la Eucaristía es un tema tan pero tan importante. Es un sacramento que siempre ha sido parte fundamental de los cristianos, tanto de los hermanos ortodoxos, los católicos e incluso muchos hermanos protestantes que se aferran a una fe pues mucho más histórica. Ellos también aprecian lo que nosotros como católicos apreciamos en la Eucaristía, que es Cristo mismo haciéndose presente en aquellos elementos. Mi hermano, ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a esta conclusión? Bueno, una de las cosas que podemos ver cuando nos ponemos a estudiar este tema, cuando vamos a la historia, vamos a descubrir que una de las tantas razones por las cuales los romanos, recuerden, el Imperio Romano tiene nada que ver con la Iglesia Católica, pero los romanos perseguían a estos católicos, a estos primeros cristianos, bueno, los primeros católicos, porque ellos también creían, al igual que nosotros, que Cristo verdaderamente se hacía presente a la hora de la consagración en aquellos elementos. Y por eso, aquellos que no eran católicos, que no eran cristianos, que eran parte del Imperio Romano, un imperio idólatra, paganizado, bueno, decían que estos cristianos católicos creían que se estaban comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo y los acusaban de ser caníbales, cosa que tampoco es así. Tenemos que tener un concepto correcto. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema del canibalismo, entendemos que es comerse la carne de otro ser humano que obviamente está sin vida. Mis hermanos, Cristo no está muerto. Cristo está vivo y Él se entrega a nosotros. Él, de manera voluntaria, se entrega a nosotros. Un cuerpo, alguien que ya ha muerto, bueno, no se está entregando. Entonces Cristo nos quiere también dejar muy en claro a través de este tema que nosotros no somos caníbales, ¿okay? Como muchos hermanos nos pudieran acusar al no tener este concepto muy claro. De hecho, muchos en el primer siglo también pensaban eso, así hablando de los judíos, cuando Jesús tiene este discurso eucarístico en San Juan 6. Ellos comprendieron perfectamente las palabras de Jesús y creían que Jesús los estaba invitando a ellos a ser caníbales, cosa que la ley prohibía e incluso nuestra Santa Iglesia Católica hasta el día de hoy obviamente prohíbe lo que es el canibalismo. Entonces, ¿cómo entender esto de una manera más correcta? Bueno, para entender esto, mis hermanos, tenemos que ir a la Biblia. A mí me gusta mucho usar la Biblia. Muchos hermanos nos acusan que acá simplemente hablamos por hablar y que no vamos a la Biblia. Bueno, mis hermanos, yo siempre, en cada video, tomo las Sagradas Escrituras. En esta ocasión, quiero hacer acá un breve recorrido, comenzando por Éxodo capítulo 12. Vamos a tratar de no detenernos en muchos detalles para no hacer este video muy largo. En el capítulo 12
del Éxodo. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la ley. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En Éxodo se nos narra la salida del pueblo, ¿no?, hebreo que estaba en Egipto por más de 430 años. Ellos eran esclavos y Dios envía a su profeta, en este caso a Moisés, a este libertador para que sacara al pueblo libre de la esclavitud, y lo envió para con el faraón para que los dejara en libertad. Después de Dios lidiar con el faraón, ¿okay?, a través de varias plagas, en el versículo 1 de Éxodo capítulo 12 comienza diciendo esto: el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Esto fue en Egipto. Este mes será para ustedes el más importante de todos, será el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel que el día 10º de este mes prepare cada uno un cordero por familia, uno por casa. Entonces nosotros, hablando de Semana Santa, esto es el día domingo, cuando las familias erigían, a su propio cordero, aquel cordero que tenía que estar libre de defecto, de enfermedades, tenía que escoger lo mejor, y el cual sería sacrificado por cada familia. Entonces esto lo hacían el día domingo, el domingo de Ramos, hablando en Semana Santa, cuando el pueblo escogía a su propio cordero. Entonces esto acá dice en el versículo 3, que el día 10 prepare cada uno un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comerlo, está hablando de comérselo, que invite a cenar en su casa a su vecino más próximo, según el número de personas y la porción de cordero que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, varón, de 1 año, joven. Podrá ser cordero o cabrito. Lo guardarán, lo escogen, lo eligen el día 10, se aseguran que llene estos requisitos que Dios pone acá en la palabra. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la comunidad de Israel lo inmolará. Entonces entendemos que el día 10 es el domingo, el día 14 es el jueves, y en otras versiones dice: y se inmolará entre las dos luces, entre el jueves y el viernes. Exactamente, mis hermanos, tal cual se nos describe esta Semana Santa, que comienza con el domingo de Ramos, Jesús entrando de manera triunfal en Jerusalén, y todos le aplaudían y le gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recuerden que el pueblo de Israel estaban cansados de la opresión, y ellos querían a un Mesías, a un libertador, que bueno, a como ellos entendían sería un libertador, pero meramente hablando desde una perspectiva terrenal, un libertador que finalmente los libraría de la opresión del Imperio Romano, que era el que estaba en aquel entonces, bueno, presente en toda aquella región, y todos los judíos tenían que someterse según las leyes de los romanos. Entonces ellos esperaban meramente a un libertador, y le aplaudían y le decían Hosana, que significa sálvanos. Pero ellos no estaban hablando de sálvanos y llévanos al cielo, no, estaban hablando de sálvanos de la opresión misma, ¿no?, en la que estamos viviendo. Entonces dice acá que se escogía el día 10 y se inmolaría entre las luces del 14 y el 15, tal cual jueves y viernes, mi hermano. Y estos detalles son muy, pero muy importantes. Entonces dice: no dejarán nada, dice, para el día siguiente. Si queda algo, lo quemarán. O sea que hay que comérselo todo, mis hermanos. La razón por la cual yo enfatizo esto es porque esto estaba apuntando a algo mucho más grande. Estos corderos que se escogían por cada familia, estamos hablando entonces de lo que es la inauguración de la Pascua judía. Y todo esto, mis hermanos, tanto el cordero, que fuera joven, que fuera macho, que no tuviera defecto, esto apuntaba ¿a quién? A Cristo mismo. Y de la misma manera que dice que tenían que consumírselo, que comérselo, también, mis hermanos, nosotros como católicos entendemos que Cristo es la Eucaristía. Cristo se dio a nosotros,
y se quedó en estos elementos, tanto en el pan como en el vino. Y de la misma manera en que se lo comían, también Jesucristo dice: el que no me coma y no me beba. Quiero entonces que ustedes vean estos paralelismos que hay desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Otro punto importante es que siempre que se habla de un sacrificio, siempre tiene que haber un sacerdote a la par. Siempre. En el Antiguo Testamento, el rol principal de los sacerdotes era ofrecer holocaustos, ofrecer sacrificios, ofrecer actos de adoración a Dios. Y esto también es bien importante porque nosotros como católicos entendemos que Jesús, el día jueves, Él instauró la Eucaristía. Mi hermano, si la Eucaristía entonces es Cristo mismo, es un sacrificio, porque la Eucaristía es un sacrificio, ¿quién puede o debe de llevar a cabo este sacrificio si no es también un sacerdote? Lo mismo como en la antigua alianza, tenemos sacerdotes y tenemos sacrificios. En la nueva alianza tenemos también sacerdotes y tenemos también sacrificios. En el Antiguo Testamento tenemos sumos sacerdotes, el sacerdote principal, y tenemos en el Nuevo Testamento también un sumo sacerdote, hablando de Cristo mismo. Pero recuerden esto, mis hermanos, Jesucristo, aunque Él es el sumo sacerdote, Él regresó al Padre. Y Él dejó acá a un grupo de apóstoles para que llevaran a cabo esta misión, para que cada vez que ellos se reunieran, celebraran este sacrificio, la Santa Eucaristía. Ahora, un punto muy importante acá. De entre los apóstoles, que entendemos todos ellos fueron instalados como sacerdotes, ¿por quién? Por el sumo sacerdote, que es Cristo. Recuerden estos detalles muy importantes que encontramos en las Escrituras. Pedro, quien es la cabeza, hablando terrenalmente, ¿okay? Hablando humanamente, él es la cabeza, él es el líder de todos los apóstoles. Podemos entender también que Pedro es una especie de el sumo pontífice, el sumo sacerdote de entre los demás sacerdotes, los demás apóstoles. Y esto es bien importante, porque este sumo pontífice, ¿okay? Pedro, el sumo sacerdote, hablando del colegio de los apóstoles, él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ok? Pedro reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué pasó entonces con el otro sumo sacerdote que llevaba por nombre Caifás? Cuando Jesús fue llevado ante Caifás, Caifás le preguntaba: dinos de una vez si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mi hermanos, tenemos entonces acá dos personajes importantes. El sumo sacerdote llamado Caifás, que es todavía parte de la antigua alianza. Este sumo sacerdote no pudo reconocer a aquel que tenía enfrente como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús vino también a establecer una nueva alianza. ¿Ok? Está la antigua alianza, el antiguo pacto, y Jesús establece un nuevo pacto. Tenemos entonces lo que es la Pascua en el Antiguo Testamento y tenemos la Pascua del Nuevo Testamento. Tenemos a los corderos del Antiguo Testamento y tenemos entonces al Cordero del Nuevo Testamento. Tenemos a sacerdotes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y tenemos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Tenemos entonces a los corderos que tenían que consumirse, literalmente comerse, y tenemos entonces al Cordero que nos invita también a comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Se dan cuenta los paralelismos que tenemos? Y un punto entonces muy importante, hablando de estos personajes, tenemos a Caifás, que era parte de la antigua alianza, que no pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero tenemos entonces a Pedro, parte de esta nueva alianza, que se convierte en ese sumo sacerdote de la nueva alianza, porque recuerden, Cristo regresó al Padre. Entonces, en esta comitiva que Jesús tiene, que establece de sacerdotes, Pedro ocupaba el lugar principal entre ellos, y por eso es que al sucesor de Pedro, siendo el líder de los apóstoles, se le llama el sumo pontífice.
el sumo sacerdote. El sacerdote principal de entre más sacerdotes, porque todos los obispos también son sacerdotes. Y tenemos obviamente entre nosotros a los demás sacerdotes que eventualmente muchos de ellos ocuparán el lugar de los obispos, mis hermanos. Así que cada vez que tú tengas oportunidad de invitar a un sacerdote, ten en mente que él pudiera llegar a ser el próximo obispo y eventualmente ese obispo pudiera también llegar a ser el próximo sucesor de San Pedro, el sumo pontífice. Y espero que me estén entendiendo. Entonces, regresando a las Sagradas Escrituras, dice entonces que lo comerán esa noche asado al fuego, con panes sin levadura. Panes sin levadura, interesantemente, ¿no? Es un pan plano que no se infla cuando lo ponen al horno, como que eso también trae, ¿no?, a la memoria cada vez que comemos. El cuerpo de Cristo es una hostia, es un pan sin levadura. Todo eso, mis hermanos, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, como les dije, hay que avanzar rápido. Si vamos entonces avanzando en lo que es las Sagradas Escrituras, vamos por ejemplo al Evangelio de San Juan. En San Juan capítulo 1, de los versículos 1 en adelante, el mismo San Juan Evangelista, nos comienza a decir que cuando él vio a Jesús a distancia, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Mis hermanos, aquellos corderos simplemente eran una sombra que apuntaban a Jesucristo. Y todos estos elementos que también están en el Antiguo Testamento también apuntaban a la persona de Cristo. Todos aquellos elementos que rodean a lo que es la celebración de la Pascua, también estos elementos están de alguna manera alrededor de la persona de Jesucristo. Entonces, seguimos avanzando y llegamos, por ejemplo, al capítulo 6. Capítulo 6 de San Juan comienza diciendo que Jesús llegó a un lugar, a un lago, al lago de Tiberíades o lago de Tiberias. En el versículo 4 dice algo interesante. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Este discurso entonces de San Juan capítulo 6 está en el contexto de la Pascua. Coincidencia, diosidencia, vamos a verlo. Entonces, en San Juan capítulo 6, allá por ejemplo por el versículo 48 dice: yo soy el pan de la vida. Ahí comenzamos entonces a ver en este discurso de Jesús que está hablando de pan y está hablando de vida. Sus padres comieron el maná. ¿Dónde lo comieron? En el desierto. ¿Okay? Está haciendo Jesús la conexión con Éxodo. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿Okay? Este maná, mis hermanos, apuntaba al pan verdadero, al pan de vida. ¿Quién es este pan de vida? Jesucristo. Sin embargo, este maná era simplemente una sombra de lo que nosotros conocemos hoy en día como la Eucaristía. Este maná no era capaz, por así decirlo, de darles vida espiritual a los que lo comían. Por eso Jesús enfatiza la parte física, la parte humana. Dice: ellos, sin embargo, en que comieron este maná, murieron. Este es el pan, hablando él mismo, que ha bajado del cielo, para que quien lo coma, a diferencia del maná, que aunque lo comieron, murieron. Jesús está diciendo: yo soy el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿Ok? Hablando ya espiritualmente, porque esto ha de discernirse de manera espiritual. ¿Ok? Para que el que coma este pan, básicamente Jesús está diciendo: viva para siempre, viva eternamente. ¿Por qué?
Porque en este pan hay algo distinto a lo que es la Eucaristía. Jesús está contrastando las dos cosas. En este pan nuevo que Jesús ofrece hay algo distinto que no estaba en el maná. Jesús añadió: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, Jesús dice, quiero que quede esto muy claro, ¿okay? No estoy hablando simbólicamente, ¿okay? Simplemente Jesús dice, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo, para todos. Esto obviamente, mis hermanos, como era de esperarse, Jesús está hablando con una audiencia judía. Esto provocó, dice, una fuerte discusión entre los judíos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué provocó una fuerte discusión entre judíos? Vamos a ver, por ejemplo, Levíticos 17. Un pasaje que muy probablemente tenían muy marcado los judíos. Dice acá, versículo 10. Levítico 17, versículo 10. Si un israelita o un extranjero residente entre ustedes come cualquier clase de sangre, yo me volveré contra él y lo excluiré de su pueblo. Palabras fuertes. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y por eso les he dado la sangre, para que hagan sobre el altar la expiación por sus vidas. Pues la sangre es la que expía por la vida. Mis hermanos, escuchen con mucha atención. Los judíos sabían claramente que tenían prohibido comer la sangre de cualquier tipo. Los hermanos, o si le quieres llamar amigos, o como tú quieras, los testigos de Jehová, ellos creen que este versículo está hablando, por ejemplo, lo que es la transfusión de sangre. Y ellos evitan recibir sangre porque ellos leen Levítico 17 y dicen Jesús, o Dios en este caso, está prohibiendo que se coma cualquier tipo de sangre. Y ellos entienden que recibir la sangre, ¿no? Intravenosa o como le llames, ellos piensan que están faltando entonces al mandamiento. Mi hermano, lo mismo pensaban los judíos. Ellos pensaban que las palabras de Jesús básicamente estaban apuntando a violentar la ley misma de Dios. Y ellos no lo iban a hacer porque ellos tenían prohibido comer la sangre. Pero un punto muy importante, que Levíticos, ya desde los primeros libros, mis hermanos, de lo que es la palabra de Dios, comienzan a decirnos, a apuntar a algo muy importante, que la vida está en la sangre. Y esto es bien importante porque Jesús los está invitando a que tengan vida. ¿Cómo? Bebiéndose su sangre, comiendo su carne. Mi hermano, esto no lo puedes perder. Es un detalle muy, pero muy importante. Por eso Jesús habla de vida. El que me coma y el que me beba. Ahora, los judíos obviamente estaban entendiendo esto muy, pero muy bien. Regresamos a San Juan capítulo 6. Esto, versículo 52, esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, y aquí viene, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne si lo tenemos prohibido? Nosotros no somos caníbales, nosotros tenemos prohibido ingerir cualquier tipo de sangre. No se puede. Ahora, Jesús les dijo, yo les aseguro, o sea, una vez más, Jesús está volviendo a enfatizar lo que dijo. Jesús aquí hubiera aprovechado la ocasión para decir, hey, tranquilos, me están entendiendo literalmente. No es a eso lo que yo me refiero. No, Jesús volvió a reiterar lo que acababa de decir. Dice, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Por qué no van a tener vida en ustedes? Porque de ahí viene la vida. Recuerden lo que dice Levítico 17. En la sangre estaba la vida. Jesús está diciendo, el que no ingiere mi carne, mi sangre, no tiene vida.
¿Vida qué, mis hermanos? Vida espiritual. A diferencia del maná, que aunque lo comieron, murieron. Jesús está diciendo, este pan es diferente. Este pan tiene algo que el maná no tiene. Este pan te da vida eterna. Esta sangre que yo te ofrezco tiene vida en sí misma. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, la vida eterna, mis hermanos. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Vaya promesa de Cristo. Yo me comprometo a resucitarlo el último día. Jesús dice, mi carne es verdadera comida. No está hablando Jesús, mis hermanos, por ningún lado, de manera simbólica. Jesús dice, mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Por ningún lado dice simbólica, ni la carne ni la sangre. Es verdadera, mi hermano. ¿Qué es algo verdadero? Algo literal. Si Jesús está diciendo, ¿por qué no creerle? Mi hermano, yo soy un converso a lo que es la fe católica. Y yo cuando me topé con esto, de verdad, yo lo creí. Y después de que yo abrí mi mente y mi corazón, aquello tuvo más sentido. Por eso, mi hermano, se necesita de una gracia especial para entender esto, entenderlo por fe. Porque de verdad hay que tener fe para escuchar las palabras de Jesús y de verdad procesarlas espiritualmente. Porque si nosotros tenemos acercamiento, como muchos desafortunadamente tienen un acercamiento carnal, no lo vas a entender. Los judíos estaban teniendo un discernimiento pero meramente carnal, meramente humano. Y Jesús dice, si ustedes lo disciernen de manera carnal, no lo van a entender, porque esto se discierne espiritualmente, mi hermano. Por eso es que nosotros les invitamos a los hermanos que no participan de la Santa Eucaristía a que abran su entendimiento, abran su corazón, mis hermanos. Necesitamos de Cristo, necesitamos de la Santa Eucaristía, y yo no me canso de repetirlo una y otra vez, mi hermano, porque esto es muy, pero muy importante. Estamos hablando de la vida eterna. Por eso, mis hermanos católicos que no comulgan, esfuércense, busquen la manera, hagan lo imposible para que ustedes también puedan comulgar y participar de esto que es tan, pero tan importante. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Noten la conexión que Jesús hace. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él. Yo estoy ligado a él, dice Jesús. Tenemos esa íntima conexión entre nosotros en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así también, dice Jesús, el que me coma vivirá por mí. ¿Ven la conexión como viene del Padre al Hijo y a través de estos elementos? Dice también ustedes tendrán esa íntima conexión con nosotros. Por eso, mi hermano, comulgar como católicos es muy, pero muy importante. Y muchos hermanos no católicos dicen, ¿por qué no puedo yo comulgar contigo, mi hermano? Porque hay una íntima conexión entre nosotros. Y si los hermanos protestantes continúan rechazando todo esto y no lo creen y rechazan todos los demás sacramentos que Jesús nos dejó, mis hermanos, no estamos entonces en la misma sintonía, no estamos en la misma página. Y por eso el llamado es, la invitación, hermanos, vengan al banquete, vengan a la mesa, una mesa, no estar divididos cada quien con su mesa consagrando sus elementos. No, mis hermanos, vengan a casa, vengan acá verdaderamente donde está Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, continuamos diciendo, el versículo 58 dice, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Vuelve Jesús a contrastar lo que es la Eucaristía con el maná. El maná apuntaba también a la Eucaristía. Recuerden esos paralelismos que hicimos hace un rato. En el Antiguo Testamento tenemos corderos, en el Nuevo tenemos otro cordero, tenemos sacerdotes y seguimos teniendo sacerdotes en el Nuevo Pacto. Jesús sigue entonces contrastando estos elementos. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá
para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, recuerden que Jesús, además de los 12, tenía un montón más que le seguían, muchos discípulos. Al oír a Jesús, dijeron: esta doctrina es inadmisible. En otras versiones dice: es difícil de entender, es difícil de digerir. ¿Por qué? Porque ellos tienen en mente las palabras de Jesús y la ley que les prohibía a comerse todo tipo de sangre, porque en la sangre estaba la vida. Entonces la pregunta es: ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Detengámonos aquí unos instantes. Muchos hermanos leen todo este discurso eucarístico y llegan al 63 y dicen: mira, Jesús está diciendo que esto es algo más que nada espiritual. No es literal, es algo simbólico. Mis hermanos, pónganse a pensar en esto. Si acá las palabras de Jesús en el versículo 63 es con la intención de aclararle a aquellos que le estaban supuestamente malentendiendo a Jesús, porque ¿cuál era el problema acá? Que los judíos estaban entendiendo tal cual a Jesús. Aquellos estaban entendiendo literalmente las palabras que salían de los labios de la boca de Jesús. Ellos entonces estaban confundidos. Y Jesús entonces supuestamente está diciendo: mira, acá está la explicación. Ustedes me están entendiendo literalmente, pero yo les estoy hablando espiritualmente. Mi hermano, si ese fuera el caso, ¿por qué entonces los discípulos igual lo abandonaron? Entonces estamos diciendo que Jesús era un pésimo maestro, porque Jesús quiso aparentemente aclarárselos, ¿okay? Porque si decimos que los discípulos entendieron literalmente, pero Jesús acá les está diciendo: no, me malentendieron, yo estoy hablando acá meramente espiritual. ¿Por qué entonces aquellos discípulos igual lo abandonaron? No, mi hermano, Jesús no está aclarando nada. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 63, el Espíritu es que da la vida. Mi hermano, está diciendo que esto tiene que discernirse de manera espiritual, no de manera carnal. Los judíos estaban discerniendo aquello de manera carnal meramente, y Jesús quiere que esto se discierna de manera espiritual. No que lo que él estaba hablando era algo simplemente espiritual. No, mis hermanos, la Eucaristía no es un símbolo, no es algo espiritual, es una realidad, es Cristo mismo. Pero lo que él quiere es que este tema, este acercamiento lo tengamos meramente desde una perspectiva, desde un discernimiento espiritual, porque si nosotros queremos razonar esto como hacían los judíos del primer siglo, no lo vamos a entender. Y desafortunadamente muchos hermanos protestantes así quieren tener el acercamiento cuando hablamos de la Eucaristía y comienzan a hacer un montón de preguntas. Pero ¿cómo puede Jesús, estando el presente, tener otro pedazo de pan que es su cuerpo? Entonces estamos hablando de dos Jesús y dos cuerpos. Mis hermanos, estamos hablando de Dios. Muchos hermanos entonces comienzan a preguntar como si Dios tuviera límites. Lo mismo podríamos decir de la resurrección, ¿no? Si vamos a dudar entonces de Dios, vamos a dudar también de la resurrección. ¿Cómo puede un hombre resucitar de entre los muertos? ¿No? O sea, mis hermanos, esto no tiene sentido. Cuando entonces hablamos de las cosas de Dios, tenemos que discernirlas espiritualmente. Y un dato muy importante en esto es que tenemos que añadirle fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para creer que Jesús verdaderamente resucitó entre los muertos, porque ni tú ni yo estuvimos ahí, y nosotros lo que hacemos es tomar el testimonio de los que sí estuvieron ahí, y por fe creemos en el testimonio de aquellos que dijeron que Jesús verdaderamente resucitó. Mi hermano, la fe es un elemento principal, primordial a la hora de hablar de las cosas que Jesús enseñaba. Entonces Jesús está diciendo en pocas palabras: ustedes tienen que discernir esto espiritualmente, porque la carne para nada aprovecha. Si ustedes siguen pensando carnalmente, no me van a entender. Y tal fue el caso, porque Jesús no está aclarando nada. Jesús simplemente estaba reiterando lo que él mismo había dicho: el que no me coma, el que no me beba, no tiene vida eterna. No, Jesús estaba hablando acá
que esto era simplemente palabras espirituales, que tenía que entenderse palabras espirituales. No, mis hermanos, si de haber sido así, entonces ¿por qué los discípulos igual lo abandonaron? Jesús era un pésimo maestro. No, mi hermano, Jesús está diciendo, no se debe discernir de manera carnal. Se necesita de la gracia de Dios. Se necesita de la fe como un elemento principal para entender esto que Jesús está diciendo, mi hermano. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Yo no lo entendía porque también yo lo miraba, lo veía desde una perspectiva meramente carnal. Y Jesús nos está diciendo, no, tienes que entenderlo de manera, discernirlo de manera espiritual. Y es lo que Jesús está diciendo en el versículo 63, porque sé que hay muchos hermanos que no son católicos, que siempre leen ese versículo y ellos concluyen que entonces Jesús estaba hablando simplemente espiritualmente. No, mis hermanos, porque el problema es que los discípulos que lo entendieron literalmente, igual lo abandonaron, aunque supuestamente Jesús estaba aclarando, y no es así. Por eso el versículo 64 dice, pero algunos de ustedes no creen. Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí. Ahí está la clave, mis hermanos. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Se requiere de la gracia de Dios, mis hermanos. Se requiere que tú y yo de verdad abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios, Señor mío, hazme entender esta verdad tuya, porque yo de verdad quiero creerte tus palabras. Yo no quiero negarte. Yo no quiero ser como aquellos discípulos tuyos que se dieron la vuelta, que te dieron la espalda. Mi hermano, se requiere de eso. Y créeme que si tú oras y tú le pides a Dios poder entender esto, Dios te va a conceder esta gracia para que tú entiendas eso. Por eso Jesús dice, lo vuelve a decir, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y desde aquel momento, escuchen bien, muchos de sus discípulos, no de los 12, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban más con él. ¿Por qué se retiraron, mis hermanos? Porque ellos entendieron perfectamente las palabras de Jesús. El que no me coma, el que no me beba, y dijeron, esto es muy difícil de entender. Yo prefiero creerle a la ley, a la palabra de Dios que me dice, no puedes ingerir sangre, no puedes comer carne. Y este tipo acá nos está invitando a que comamos su carne, a que bebamos su sangre. No lo vamos a hacer. Ellos lo entendieron literalmente. Jesús por ningún lado les dijo, hey, no se vayan, no me abandonen. Yo estoy hablando espiritualmente. No, mis hermanos. Ahora los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Entonces Jesús preguntó a los 12. Jesús también se dio la vuelta y le preguntó a los suyos, ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Jesús no se tomó el tiempo para decir, mira, ya se me fueron un montón. Voy a asegurarme que ustedes me entiendan con más claridad. Amados míos, discípulos míos, yo no me refería a que me comieran literalmente. Yo me refería espiritualmente. No, Jesús no hizo eso. Él les preguntó, ¿acaso también ustedes quieren irse? Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Fuera de ti, ¿a quién podemos ir? Tus palabras, las que tú nos acabas de decir, tienen algo diferente. Quizás no lo comprendemos, pero te creemos. Tus palabras dicen algo distinto. Tus palabras dan vida eterna. Mis hermanos, ellos estaban tratando de entender el concepto que Jesús les estaba mostrando. Ahora, esto es muy probable que quedó en veremos. Este tema no se vuelve a sacar otra vez hasta mucho después, cuando avanzamos, por ejemplo, a lo que es San Lucas capítulo 22, porque este es el punto de este video, el Jueves Santo, el día en que Jesús instaló la Eucaristía e instaló a sus sacerdotes, porque recuerden, siempre que hay un sacrificio tiene que haber un sacerdocio. Jesús entonces, en lo que es San Lucas 22, dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua.
¿Okay? Otra vez la Pascua. Panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de eliminar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, ya hablé de esto en otro video, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Y este fue a ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo para entregarle a Jesús. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Recuerden que fueron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Judas aceptó la propuesta y buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús sin que lo supiera la gente, para no hacer escándalo. Recuerden lo que les dije en el video anterior. Ya Judas había escuchado hablar de Jesús directamente, que iba a morir. Judas entonces, para sacarle provecho, una buena partida, va con los religiosos, le dice, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Igual él dijo que se va a morir. Judas no había entendido, mis hermanos, el plan de Dios. Judas no había entendido por 3 años y medio, nunca entendió realmente cuál era el plan de Dios. Desafortunadamente, así les pasa también a muchas personas que no entienden. Por eso, mis hermanos, esto tiene que discernirse espiritualmente. Entonces, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, el que debía inmolarse el Cordero Pascual. Ahí está otra vez, el Cordero Pascual, tal como dice Éxodo capítulo 12. Y Jesús envió a Pedro y a Juan: encárguense de prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, algo que era poco común, que hombres llevaban cántaros de agua en la cabeza. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará el piso de arriba, una habitación grande y alfombrada, prepárenlo todo allí. Ellos fueron y encontraron todo tal cual como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Otra vez Jesús les dice: voy a morir. Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias, Eucaristía, dando gracias. Eso es lo que significa Eucaristía. Y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Noten cómo Jesús no es el que da la Eucaristía. Él les dijo a todos ellos que tomaran y la repartieran entre ellos. Eso lo hacen los sacerdotes. Pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Recuerden lo que leímos en Éxodo 12, San Juan 6. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Mis hermanos, esta copa, aquí hay un detalle muy importante. Si lo leemos muy rápido, e incluso si no vamos a los demás evangelios, pero por falta de tiempo acá, en los demás evangelios se dice que esta copa es la copa de bendición. De hecho, me parece que San Pablo en el capítulo 11 dice en el capítulo 10, de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice San Pablo estas palabras, hablando también de estos elementos. Dice: el cáliz de bendición que bendecimos, escuchen, el cáliz de bendición
En inglés se dice the cup of blessing. ¿Okay? Ese es el nombre de esa copa. ¿Por qué este detalle es tan importante? The cup of blessing. La copa de bendición. Bueno, mis hermanos, esto es muy importante. De regreso a donde estaba yo hace rato. En San Lucas 22. ¿Por qué digo que esto de la copa de bendición es tan, pero tan importante? Porque en lo que es la celebración de la Pascua de los judíos, ellos tenían 4 copas, ¿okay? Como parte de esta celebración de la Pascua, tenían 4 copas. Y la tercera copa se le conoce como la copa de bendición, ¿okay? Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua con los suyos, los académicos, ¿okay? Los que se ponen a estudiar y que conocen muy bien este lenguaje, ellos dicen que Jesús en esta celebración solamente tomó la primera, segunda y tercera copa. Y se detuvo esta celebración en la tercera copa, la copa de bendición, la misma que San Pablo mencionó en el capítulo 10. Esta copa que bendecimos no es la copa de bendición, esa tercera copa, mis hermanos. Entonces muchos se han llegado a preguntar, y esto es fascinante, ¿por qué Jesús, después de celebrar la tercera copa, ¿okay? Porque acá lo dice, por ejemplo, vamos entonces a Mateo 26, que es el pasaje paralelo de lo que estamos leyendo en San Lucas. En Mateo 26 vamos a ver entonces que después de esta tercera copa, la copa de bendición, dice por ejemplo en el versículo 29, les digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los himnos, escuchen este detalle tan importante, parte de la celebración de los judíos era que cantaran los salmos 115, 16, 17 y 18. Habían himnos. Después de cada copa había ciertas letanías que tenían que hacer, ciertas cosas como algo litúrgico. ¿Okay? Pero lo interesante es que después de esa tercera copa, cantaban, ¿okay? Y después se supone que tomaban la cuarta copa. Entonces, Jesús ingirió esa tercera copa y se la dio a los suyos. Y después de cantar los himnos, adivinen qué, bebió la cuarta copa. No. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Mira qué interesante. Los apóstoles tuvieron que haber preguntado, ¿no se supone que son 4 copas? ¿Por qué Jesús nada más celebró usando 3 copas, la copa de bendición? Después de cantar se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, esta noche será ocasión de tropiezo para todos ustedes. Estoy leyendo ya San Mateo capítulo 26. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 36. Entonces fue Jesús con su discípulo a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Versículo 39. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Escuchen estas palabras. Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. ¿Qué es un cáliz? Una copa. Jesús estaba diciendo, Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura. Esto es bien importante, mis hermanos. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Si avanzamos entonces, San Juan 19, versículo 28, perdón. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó, tengo sed. Ya Jesús está en la cruz. Recuerden, Jesús celebró
la fiesta de la Pascua, el jueves. Avanzando las horas, estamos ya hablando entonces del viernes. Esto es aproximadamente, ¿no?, a lo que es el mediodía. Te dice que Jesús murió justo a las 3 de la tarde. Jesús entonces, diciendo: tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Otras versiones, como por ejemplo la versión Dios habla hoy, dice: había allí una jarra llena de vino agrio. Noten este detalle: vino agrio. Este cáliz de amargura, vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, no pierdan este hermoso detalle. Jesucristo comenzó la cena pascual con los suyos. Aquel día, por ser el día jueves en la tarde, no estaban los corderos en las mesas de las familias, no. Comenzaba la preparación para la Pascua el jueves en la tarde. Pero la celebración de la Pascua sería el viernes. ¿Okay? Por lo tanto, aquel día, el único cordero que se encontraba en aquella casa de Jesús con los discípulos era Jesús mismo. Jesús era el cordero pascual. Por eso cuando Jesús dice: esto es mi cuerpo, tenemos que recordar lo que dice Éxodo capítulo 12. Aquel cordero se tenía que ingerir, se tenía que comer literalmente. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 6? El que no me coma, no me beba, no tiene vida eterna. Entonces Jesús, cuando él dijo: esto es mi cuerpo, le estaba dando sentido a aquellas palabras que él había dicho en San Juan 6, estaban cobrando sentido en aquel momento. Y los discípulos estaban recibiendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero Jesús, al no terminar esta cena pascual, la dejó pendiente. Esa cuarta copa, mis hermanos, los académicos católicos de nuestra iglesia dicen que esta copa que Jesús bebió estando en la cruz, perdón, es la copa, la cuarta copa. Por eso Jesús, cuando dice en el versículo 30, todo está cumplido. En aquel momento Jesús estaba haciendo esto. Estaba conectando aquel viernes por la tarde su sacrificio pascual. Lo estaba conectando con ese jueves por la noche, cuando él se reunió con los suyos y le dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Mi hermano, estaba haciendo una conexión el jueves con la Eucaristía, que es un sacrificio, con el sacrificio pascual en la cruz. ¿Okay? Este es un detalle muy, pero muy importante, porque Jesús estaba estableciendo algo que tenía continuidad. No es como que el jueves Jesús estableció la Eucaristía y listo, y ya no hay que hacer nada más. No, mi hermano, Jesús estaba llevando a cabo esa obra que él comenzó el día jueves, ese sacrificio eucarístico, y lo estaba llevando a cabo, dándole el verdadero sentido el día viernes, cuando él dio y derramó su sangre, verdaderamente la derramó. Por eso nosotros, tal cual como dice San Pablo en una de sus cartas, dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, vayamos y celebremos la fiesta, mi hermano. ¿Cuál fiesta? Cada misa que nosotros llevamos a cabo es una fiesta de celebración. Por eso cada misa es una celebración litúrgica. ¿Okay? No es como que Cristo ya murió y lo invito a vivir en mi corazón y listo, ya no hago nada. No, mis hermanos, esto debe ser algo de continuo. Por eso Jesús dice: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí, como un memorial, como algo que es instalado
pero se lleva a cabo de manera real. No que se vuelva a crucificar a Cristo, no que se vuelva a matar a Cristo. No estamos hablando de eso. Lo que es la Santa Iglesia Católica no nos enseña a nosotros que cada vez que hay una misa es un nuevo sacrificio. No, mi hermano, es el sacrificio perpetuo de Cristo. Es una reactualización de ese sacrificio de Cristo, comenzando el jueves con la Santa Eucaristía de manera incruenta, no sangrienta, que lleva a cabo Jesús en la cruz de manera cruenta, sangrienta, ¿ok? Pero hay un dato muy, pero muy importante. Recuerdan también las palabras de Jesús cuando dijo: no volveré a beber esto con ustedes hasta, ¿no?, que haya venido el reino de Dios. Nosotros entendemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y que su reino ha llegado, pero es un reino que, aunque está, no se ha consumado, ¿ok? Está presente, pero todavía no. It's here, but not yet, así como dicen en inglés. Entonces, cuando hablamos entonces de esa copa que quedó pendiente, mis hermanos, porque aunque Jesús bebió esa cuarta copa, Jesús estaba culminando, estaba cumpliendo totalmente lo que es el Jueves Santo con el Viernes Santo, ¿okay? Con esa pasión, con el sacrificio de Cristo, estaba dándole sentido verdadero a lo que es la Eucaristía del jueves. Pero quedó pendiente una copa, mis hermanos. Nosotros, los apóstoles, todos los que seguimos a Cristo y creemos verdaderamente en esto, tenemos la esperanza un día, cuando se llegue ese momento y Dios nos llame a su presencia, de que podamos nosotros participar de esa copa que quedó pendiente para nosotros. Cristo cumplió, consumado es, ¿ok? Hablando de la Eucaristía, de la Cena Pascual, Jesús dice: consumado es, cumplido está, hecho está. Entonces, mis hermanos, nosotros al ver estos detalles y ver que los discípulos no volvieron a tener esa Cena Pascual con Cristo, esa cuarta copa, por ende, quedó pendiente. Y esa es la copa que Jesús promete beberá con nosotros en aquel día, cuando nosotros lleguemos, Dios mediante, a estar en su presencia en las bodas del Cordero. Ahí nos sentaremos a la mesa con nuestro gran Dios y Salvador y podremos participar de ese nuevo vino, de esa celebración que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, este tema es tan, pero tan importante para nosotros los católicos y aquellos que no son católicos. Espero que me sigan con la lectura de la palabra de Dios. Es un tema muy extenso, hay muchos detalles, ya ni siquiera me dio tiempo a hablar de los sacerdotes, de cómo es que nosotros podemos decir que aquella vez Jesús instaló la Eucaristía, pero para, mis hermanos, para que haya una Eucaristía tiene que haber un sacerdocio, tiene que haber un sacerdote que lleve a cabo este sacrificio perpetuo. No es otro sacrificio, es el mismo sacrificio, que simplemente es reactualizado en cada misa, en cada celebración, y en la cual podemos participar y unirnos plenamente a Cristo. Él se entrega a nosotros como esa vid y nosotros los pámpanos. Hay esa preciosa conexión entre nosotros, mis hermanos. Por eso es que este Jueves Santo es tan, pero tan importante. Es el día entonces en que Jesús establece, instala la Eucaristía, pero también instala a sus sacerdotes, los cuales llevarían a cabo este sacrificio perpetuo, porque esa Pascua que comienza el jueves no culmina el viernes. Es una Pascua que continúa hasta la segunda venida de nuestro Señor, y cuando Él regrese, podemos entonces nosotros, teniendo esa esperanza de un día sentarnos a la mesa con Él y beber esa cuarta copa con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, espero que este estudio sea relevante para cada uno de ustedes. Ya se me está yendo la voz, perdónenme. Hay muchos detalles acá de los cuales pudiéramos hablar, pero bueno, ustedes ya me conocen, me gusta ser más preciso y tratar de no hacer los videos muy largos para que ustedes puedan ver estos temas, estos estudios, y poder incluso sacar notas de ser así posible. Así que, mis hermanos, yo les deseo que tengan una hermosa Pascua, una hermosa Semana Santa, un hermoso Jueves Santo. Aprovechen todos estos
estos tesoros que tenemos en la Santa Iglesia Católica, que son muchos, mis hermanos, es un tesoro que a veces desconocemos. Cuánta sabiduría, cuánta información tenemos de verdad en la Santa Iglesia Católica, que a veces simplemente por no ponernos las pilas, bueno, no conocemos todo esto, y a veces prestamos atención a otras personas que nos hablan mal de esto porque tampoco lo conocen. Prestamos atención y bueno, cuando te das cuenta, estás a punto o ya abandonaste a la Santa Iglesia Católica, mis hermanos. Y si hay una recomendación que yo les doy, Jesús dijo: el que no me coma y no me beba no tiene vida eterna. Mis hermanos, la Eucaristía es demasiado importante. Un paréntesis pequeño: no estamos diciendo que los hermanos que no participan de la Eucaristía se van a ir al infierno, que se van a perder. No, mis hermanos, hay excepciones a la regla. Los hermanos protestantes, al no entender esto, de verdad ellos no pueden ir en contra de su razón. Nosotros no podemos obligarlos. Por lo tanto, si hay personas que no entienden este tema, mis hermanos, bueno, eso es cosa entre ellos y Dios. Nosotros que verdaderamente entendemos este tema, queremos participar de ello, y yo quisiera que los demás hermanos también participen de estos elementos que son tan pero tan importantes. Pero si hay personas que no lo entienden y no pueden de verdad razonarlo, mis hermanos, esto es cosa entre ustedes y Dios. Yo acá, de verdad, yo no soy Dios, yo no voy a obligar a nadie para que me crea lo que yo les estoy diciendo. Esta es una enseñanza histórica de 2000 años, mis hermanos. Esto no es algo que yo me saco debajo de la manga. Esto no es simplemente, como muchos creen, que la Iglesia Católica se inventa doctrinas de hombres. Mis hermanos, esto es algo histórico. A los primeros católicos, los primeros cristianos, por eso los persiguieron los romanos, porque los acusaban de ser caníbales. Siempre se ha creído que Cristo verdaderamente está en el pan y en el vino. Muchos no lo creen, mis hermanos, una lástima, pero no los condenamos. Esto es algo simplemente que le corresponde a Dios tratar con ellos, tratar con ellas. Nosotros simplemente somos instrumentos de parte de Dios y exponemos la verdad, y queremos que todos vengamos a la plenitud de la fe. Queremos que todos participemos de estos elementos que son tan pero tan importantes, que nos nutren de verdad espiritualmente, y tal como Jesús dijo: el que no me coma, no me beba, no tiene vida en sí. Mi hermano, queremos que todos tengan vida y que tengan plenamente esa vida de Cristo en nosotros. Así que, mi hermano, nada más quería hacer ese breve paréntesis, porque muchos hermanos se molestan con nosotros cuando repetimos simplemente las palabras de Jesús y piensan que somos nosotros los que estamos haciendo un juicio en los demás. Esa nunca es la intención, mi hermano. Dejamos simplemente que la palabra de Dios toque corazones, que la palabra de Dios abra el entendimiento, y bueno, ojalá y muchos puedan verdaderamente entender lo que queremos transmitirlos acá. Mi hermano, la Eucaristía es esencial para la vida cristiana. Pero si hay personas que no lo entienden, bueno, ya eso es en cosa entre ellos y Dios. Y si hay otros cuantos que no participan de la Eucaristía porque no la entienden o no sabían lo importante que es, mis hermanos, a través de este estudio, de verdad yo les pido que ustedes se pongan en cuentas con Dios, vayan a la reconciliación, hagan sus enmiendas que tengan que hacer para que también ustedes, hermanos católicos, puedan participar de este precioso y valioso sacramento que tenemos en la Santa Iglesia Católica. Así que, mis hermanos, de verdad, gracias por todo el apoyo que me dan, por las suscripciones, por los me gusta, de verdad que nos ayudan para seguir creciendo. Esto yo lo hago de corazón, lo hago gratuitamente, yo no le cobro a nadie, no le pido dinero a nadie. Así que, mis hermanos, simplemente les pido que me apoyen mirando estos videos y también compartiéndolos con otros, porque de lo contrario, mis hermanos, pues no tendría sentido que yo acá me pase más de una hora, le invierta tiempo a estas enseñanzas, y al final las personas, bueno, no lo aprecian o simplemente no ven la importancia de lo que es compartir estos videos para que otras personas de verdad se beneficien de estas enseñanzas. Así que, mi hermano, no olviden suscribirse, no olviden darle like, me gusta en el botoncito, que esto es muy importante para que el algoritmo de la plataforma vea que ustedes están interesados en estas enseñanzas, y lo que hace esta plataforma es promoverlo todavía más. Si ustedes no le dan like, si no se suscriben, esta plataforma difícilmente va a promover nuestros videos, y bueno, al final simplemente se quedará en un video más que se pierde en un montón. Así que, mis hermanos, gracias de todas maneras por todo el apoyo que me brindan. Yo esto lo hago de verdad de todo corazón, lo hago porque los amo, porque estoy comprometido con Cristo y con su verdad. Así que, mis hermanos, gracias de todo corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.